En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Podemos seguir adelante con el capítulo 3, versículos 21 al 31, que presenta un nuevo tema ahora. La justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios se ha manifestado. Es imposible enfatizar demasiado la importancia de entender correctamente la doctrina bíblica de la justificación. Si uno se equivoca en este punto, no hay esperanza de ser salvo. Si el diablo logra sembrar en la mente humana un mensaje errado sobre el plan de salvación, o sea, la justificación, no tiene que preocuparse por las demás doctrinas. Lamentablemente, la gran mayoría de las religiones que enseñan acerca de Cristo, las que comúnmente se llaman la cristiandad, han aceptado un error fundamental en cuanto a la justificación del ser humano. Estas religiones se encuentran en dos campos opuestos. En un campo encontramos a aquellos que siguen confiando en un sistema legalista como la ley de Moisés, contra el cual el apóstol Pablo luchaba en esta epístola. En el otro campo extremista encontramos a aquellos que han confundido la enseñanza del apóstol Pablo en esta epístola acerca de la fe y la gracia. Como consecuencia, rehúsan ciertos requisitos de fe establecidos por Dios y enfatizados aún en esta misma carta. Así que nos conviene a todos fijarnos con mucho cuidado en esta enseñanza divina para no estar engañados y para que podamos ayudar a las almas sinceras que necesitan desengañarse de las doctrinas humanas que han pervertido las buenas nuevas de Jesucristo, que son poder de Dios para salvarnos. Es interesante que la discusión que Pablo presenta comienza con las palabras pero ahora. Nos está presentando en el versículo 21 de Romanos capítulo 3 dos verdades muy importantes acerca de la justicia de Dios. Y la primera es su novedad. Dice el texto en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando introduce este tema con las palabras pero ahora, está señalando que se trata de algo nuevo, no lo mismo que fue revelado en la ley de Moisés y por medio de esta ley. Hay una línea marcada de división entre el pasado y el presente. En contraste con la terrible condición de todo ser humano que se describe en el capítulo 3 que acabamos de estar estudiando, los versículos 9 al 20. Ahora, pero ahora, esto era el caso con el ser humano. Lo mejor que el hombre puede lograr por medio de su propio esfuerzo, lo mejor que el hombre puede lograr bajo la ley de Moisés, lo mejor que el hombre puede lograr en base a reglamentos y estatutos y leyes, es que no hay justo. El hombre está degenerado, es pecador, condenado bajo pecado. Pero ahora hay buenas nuevas. Y estas buenas nuevas, esta justicia de Dios es aparte de la ley. El mensaje del Evangelio no es un sencillo apéndice a la ley antigua, y esto fue muy difícil para los cristianos en el primer siglo, los judíos en especial, entenderlo. Es algo por aparte, algo completamente nuevo. Hay muchas personas hasta el día de hoy que no han comprendido la línea marcada de división entre antiguo y nuevo, entre donde termina la ley y donde comienza el Evangelio. Pero este texto, entre muchos otros, señala este punto de división. El Evangelio, la justicia de Dios, se ha manifestado, pero aparte
de la ley. Es algo completamente nuevo. La justicia de Dios no se limita por la ley. La justicia de Dios no se logra por medio de la ley. La justicia por la ley se basaba en ser inocente de infringir la ley. En eso estaba basada la justicia por la ley, la obediencia perfecta, el ser inocente de toda violación de la ley. El reglamento que Dios mismo estableció para los jueces en los tribunales civiles fue que tenían que absolver al justo y condenar al culpable. Dice Deuteronomio capítulo 25 y el versículo 1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos, los jueces, absolverán al justo y condenarán al culpable. Esta es la justicia de la ley. El ser inocente se absuelve. Al ser culpable se condena. Justificar al impío es tan abominable a Dios como lo es el condenar al justo. En Proverbios capítulo 17 y el versículo 15 encontramos estas palabras. El que justifica al impío, o sea que el que diga que un hombre culpable sea inocente, y el que condena al justo, es decir, el que diga que un hombre inocente sea culpable, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios aborrece el condenar al justo, pero también aborrece el justificar al impío. Jehová Dios declara en Éxodo capítulo 23 y el versículo 7, yo no justificaré al impío. Dios no está dispuesto a decir que un pecador sea inocente. No está dispuesto a decir que un hombre injusto sea justo. Dios no justifica al impío claramente. La justicia para el pecador no puede ser por este medio, es decir, por medio de un sistema de ley que Dios está estableciendo aquí en Éxodo y Deuteronomio y los demás libros de la ley mosaica. Así que es necesario que la justicia en la cual el pecador es perdonado, el plan bajo el cual hay salvación para un hombre imperfecto, ya que no hay justo, esto está establecido. Obligadamente para que el injusto sea justificado, tiene que ser aparte de la ley, porque bajo la ley, para el impío, no había justificación, sino solamente condenación. Así que aparte de la ley, y literalmente, no solamente aparte de la ley de Moisés, sino literalmente aparte de ley, toda ley, todo sistema de ley, todo sistema basado en el concepto del cumplimiento cabal de todo mandamiento no funciona para hombres imperfectos. Y estos somos todos los hombres, por supuesto. Por este motivo, debemos tener el cuidado de no convertir el Evangelio en un sistema de ley. Hay mandamientos, definitivamente, hay que ser obediente claramente, pero no es igual al requisito de la ley que requería una obediencia perfecta y constante. Esta justicia de Dios aparte de la ley se ha manifestado, dice el texto. Los hombres no la descubrieron. No fue sencillamente predicado, aunque sí debe ser predicada, por supuesto, esta justicia. Dios manifestó su justicia de una manera concreta y palpable para el beneficio de todos los hombres, no en un mero mensaje, sino en la persona de Jesucristo. El nacimiento milagroso de Jesucristo, la vida perfecta de Jesucristo, las enseñanzas incomparables de Jesucristo,
su muerte voluntaria por nuestros pecados, su resurrección victoriosa al tercer día. Todo esto está incluido en la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios significa al menos tres cosas en este contexto. Uno, el plan de Dios para justificar al ser humano. Dios tiene un plan para declarar justo, declarar inocente a aquel que es injusto, que no es inocente. El plan de Dios para justificar al ser humano. La justicia de Dios, segundo, es el medio que Dios utiliza para declarar sin culpa al pecador y lo considera como justo. Así que está el plan de Dios y luego el medio, la fuerza, el poder que Dios utiliza. O sea, esto está fundamentado en lo que Cristo hizo por nosotros al sufrir en el Calvario. Y la justicia de Dios incluye la manera en que Dios declara inocente o absuelve al hombre pecador sin violar su propia justicia perfecta. Que Dios es justo y también el que justifica. Esto es parte de la justicia de Dios. Hemos estado diciendo que justificar significa declarar inocente, absolver. Y hay varios otros textos que hemos incluido en el estudio impreso que les servirán como apoyo, como confirmación de que en realidad esto es el significado, el concepto de la justificación en la Biblia. Hay otro punto aquí en el versículo 21, que la justicia de Dios que ha sido manifestada, aunque es aparte de la ley, también es testificada por la ley y los profetas. Aunque es nuevo, no es sorpresivo para aquel que conoce el significado verdadero del Antiguo Testamento. De modo que aunque esta manifestación de la justicia de Dios, este plan de Dios es nuevo, es algo que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, de modo que no contradice de ninguna manera el plan de Dios para la redención del hombre que Él propuso en su mente y declaró aún en el Antiguo Testamento. No es algo opuesto o contradictorio con las promesas que Dios hizo a Abraham, e Isaac y Jacob durante el tiempo del Antiguo Testamento. No es algo que contradice las profecías inspiradas por el Espíritu Santo de Dios en los profetas del Antiguo Testamento. Al contrario, lo que nosotros encontramos revelado ahora en el Nuevo Pacto es el siguiente paso que uno hubiera esperado, que uno esperaba. Es el siguiente paso en el cumplimiento del plan de Dios establecido antes de la fundación del mundo. Es el siguiente paso en el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho de bendecir en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra. Es el siguiente paso en el cumplimiento de profecías como las que Dios dio por medio de Natán a David, y como las profecías de Isaías acerca de aquel que vendría para dar su vida por nosotros, y muchas otras profecías del Antiguo Testamento. Así que tenemos en el Nuevo Testamento, aunque algo aparte de la ley, algo testificado por la ley. En el capítulo 1 y el versículo 2 ya estudiamos en bastante detalle mucha información acerca de la relación complementaria entre la ley antigua y el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios que ahora se presenta. El testimonio de la ley acerca del plan de Dios para justificar al hombre realizado en la persona de Jesucristo incluye muchas cosas, pero al menos incluye dos clases de verdades. Primero, promesas y profecías específicas acerca de su persona, su obra redentora y su reino. Hay promesas acerca de aquella simiente que vendría.
Hay promesas acerca del Rey, acerca del Redentor, acerca del siervo de Jehová. Hay promesas acerca de Él entregar su vida por nosotros y establecer su reino eterno. Promesas y profecías testificadas en el Antiguo Testamento. Y segundo, la otra clase de testimonio que encontramos es la de las sombras, lo que el Nuevo Testamento llama sombras. Algunos los llaman tipo y antitipo, la Biblia los llama sombras, y el cuerpo que está en Cristo. Sombras presentadas en individuos como Moisés, quien fue sombra de Jesucristo, David, quien también fue sombra de Jesucristo, y otros sacrificios que fueron sombras del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, fiestas, ceremonias, eventos, el tabernáculo mismo. Todo aquello fue sombra de la realidad espiritual ahora revelado en el nuevo pacto, en esta justicia de Dios que se está manifestando en el Evangelio. Así que tenemos un mensaje que es aparte de la ley, no una continuación de la misma, pero algo que es testificada, prometida, profetizada y vislumbrada por la ley. Luego en el versículo 22 encontramos otra verdad importante acerca de esta justicia divina. Leyendo del 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El medio para recibir esta bendición de Dios es la fe. Y es una fe en Jesucristo, en su persona, en que Él es Dios en la carne, es hijo de hombre y también hijo de Dios, en su perfección, que Él nunca cometió pecado, en todo lo que dijo, en todo lo que pensó, en todo lo que hizo Jesucristo. Él fue perfecto, en su potestad, que Él tiene poder sobre todas las fuerzas de este mundo y aun sobre la muerte misma, en su sacrificio que con Él pagó por nuestros pecados, voluntariamente entregando su vida por nosotros. Este es el medio para recibir la bendición de Dios, es depositar la confianza, la fe en la persona, la perfección, la potestad del sacrificio del hombre, Dios llamado Jesucristo. Por supuesto, tiene que ser una fe viva, una fe obediente, y hemos estudiado ya bastante en este curso y lo veremos más acerca de este punto. Pero el medio principal para recibir esta bendición es, la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Luego en el resto del versículo 22 y en parte del versículo 23 encontramos otro atributo de esta justicia divina y es su imparcialidad. Es para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algo muy importante que encontramos en estos versículos, 3 verdades acerca de la imparcialidad del plan de Dios. Los hombres establecen diferentes planes sociales, políticos, militares, diferentes movimientos de renovación y de ayuda, y casi nunca son planes sin parcialidad. Casi siempre hay quienes aprovechan y pueden aprovechar más que otros. Pero en el plan de Dios es para todos los que creen. Dios no hace distinción entre creyentes. No es que, bueno, aquel creyente lo acepto y ese otro no lo acepto. Estamos hablando de creyentes legítimos,
que conocen el plan de Dios, la verdad, que creen en el plan de Dios, la verdad, y que tienen una fe viva en ese plan de Dios, la obediencia de fe, de la cual venimos hablando desde el capítulo 1. Pero entre ellos, entre creyentes legítimos, Dios no hace distinción. No es que uno es mejor que otro, que uno es más aceptable que otro. No hay distinción. Nosotros tenemos en nuestra mente muchas veces, oh, ciertos hermanos sí tienen fe, tienen más fe que yo, tal vez. Y estos hermanos, por tanto, son más aceptables. Oh, yo soy un sencillo creyente. Yo no, la fe mía no es igual a la fe de ellos, y por tanto ellos deben ser más aceptables a Dios que yo. Ojalá que algún día yo llegue a tener la fe de ellos y que haga todo lo que ellos hacen, y entonces quizá Dios me acepte a mí. Se equivoca. Para todos los que creen, no hay distinción para Dios. Si son creyentes legítimos, Dios no hace distinción. Y eso también es porque todos pecaron. Otro punto en la imparcialidad de Dios. Dios no hace distinción entre pecadores. Ahora, yo entiendo que algunos pecados causan más estragos en la humanidad que otros pecados. Si yo tengo en mi mente un odio hacia otra persona y no actúo en base a ese mal sentimiento que tengo, yo voy a sufrir, pero el otro individuo no sufre por el odio que yo le tengo, al menos no pierde la vida. Pero si yo lo mato, claramente él pierde también, su familia es afectada más, yo también. Yo entiendo esto. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, el pecado, todo pecado, la paga de cualquier pecado es muerte, Romanos 6:23. Dios no hace distinción entre pecadores. No es que aquellos pecadores degenerados, la inmoralidad que practican, y este otro por allí que no es borracho, que no es adúltero, que no es fornicario, que no es mentiroso, que no es estafador, que esto, que aquello, que trata bien a su familia. Sí, no es tan misericordioso como debe ser, pero no es malo como aquellos. Dios no hace la distinción. Y este es el tercer punto. Y todos estos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no hace distinción entre almas perdidas. Alma perdida es alma perdida. Sean los pecados que sean los que ha cometido, es un alma perdida. Sean judíos que tenían conocimiento de la ley, que guardaban mucho de la ley, y que, como Pablo decía en cuanto a la justicia que es por la ley, nadie les puede acusar de nada. Aunque sí hay errores, hay pecados en ellos. Y luego está el otro pagano degenerado que practica la idolatría, la inmoralidad. Ambos están tan perdidos el uno que el otro. Están destituidos de la gloria de Dios. Y no pueden recibir su aprobación, su alabanza, porque no viven de acuerdo con la santidad gloriosa de Dios. Destituidos de esta gloria divina. 3 casos en los que Dios no hace distinción. Y eso de estar destituido de la gloria de Dios significa sencillamente que han perdido el acceso a la gloria que Dios preparó para el ser humano. Han perdido. Dios preparó para el ser humano la gloria. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. La gloria está preparada para nosotros. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Juan 14. Pero por causa del pecado, perdimos el acceso a esta gloria que Dios preparó para nosotros. Ahora, el fundamento. El fundamento maravilloso de este plan de Dios para justificar al hombre, de la justicia de Dios. Y ese fundamento
es la gracia de Dios. En los versículos 23 y 24 encontramos estas palabras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay dos conceptos que primeramente pueden parecer iguales, pero no lo son. Y es que sea la salvación gratuitamente y luego que sea por gracia. Gratuitamente significa que nosotros no pagamos nada por nuestra justificación. Es decir, que nosotros no podemos pagar ni un centavo de la deuda que nosotros tenemos para con Dios. Nosotros no podemos ganar ni la más mínima parte de nuestra justificación, de nuestra salvación eterna. Es completamente gratuito. Nosotros no pagamos nada de lo que se tiene que pagar para lograr nuestra justificación. Cristo lo ha pagado todo, y por esto no podemos nosotros pagar nada. Además, nosotros no tenemos nada que ofrecer, y esto es que sea por su gracia, no merecido. No merecemos nuestra justificación. No solamente es que no pagamos, que es gratuito, sino que también no lo merecemos. Es por su gracia. Recuerde que el significado literal de ser justo es ser una persona que guarda los mandamientos de una ley. Todos los mandamientos de una ley, todo el tiempo. Es ser inocente de infringir la ley. En el sentido espiritual, es ser inocente de infringir la ley divina, la ley de Dios. Pero la verdad es, como hemos estudiado ya, que no hay justo en este sentido de la palabra. Romanos 3, versículo 10. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Por tanto, no podemos merecer esta salvación. No podemos merecer esta justificación. La justicia tiene que ser lograda por la gracia. No hay otra manera. Por tanto, uno que no es justo, es decir, inocente, no puede ser justificado, declarado inocente o absuelto en base a sus propios méritos, porque lo que merece es ser declarado culpable, injusto. Por este motivo, la justificación de todo pecador tiene que ser por su gracia, totalmente inmerecido, porque ninguno es justo. Y uno que no es justo no puede merecer la justificación. Esta salvación, esta justificación no depende de nosotros y no depende de nuestras buenas obras. Esto lo declara Pablo claramente también en Efesios capítulo 2, en los versículos 8 al 10. Ahora, yo sé que en este momento algunos de mis hermanos se están poniendo un poco nerviosos. Se están preguntando si el hermano ahora está enseñando que nosotros no debemos obedecer a Dios para recibir la salvación. Llegaremos a este punto. Tengan paciencia. Llegaremos a las condiciones que Dios ha impuesto para recibir gratuitamente este regalo por gracia que no merecemos, que Dios identifica como la justificación del pecador. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, la Biblia dice, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no son la base, no son la causa, no son el medio por el cual Dios nos salva, Dios nos justifica. Es por gracia, puramente por gracia. No pagamos nada. Con nuestras obras que nosotros hacemos, no ganamos nada de la salvación. Es inmerecido. Con la justicia que nosotros tengamos, con lo bueno que seamos, no merecemos nuestra justificación. Lo que merecemos por ser injustos, por haber pecado, es estar destituidos de la gloria de Dios y castigados con muerte eterna.